Bienvenido a Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Quiero hablarte acerca del poder que hay en el ánimo. Y curiosamente estaba viendo en esta semana en las redes sociales un video que ya había salido hace tiempo, pero bueno, está volviendo a circular, muy emotivo, de un niñito japonés que está tratando de brincar un obstáculo y no puede hacerlo. No sé si lo han visto, si ya ha llegado, está dando vueltas por ahí y está tratando de brincar y no puede hacerlo. Y lo intenta una vez, lo intenta dos, lo intenta tres, lo intenta cuatro y no puede hacerlo, y sucede algo extraordinario. Sus compañeros de clase salen de sus lugares, van con él, hacen así un team, algo se dicen, lo entusiasman, le echan ánimo y el niño lo va a intentar una vez más. ¿Tenemos el video? Vamos a ver, vean este video, pongan atención. Es extraordinario, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que le echen ánimo y logre algo que no podía lograr! Hay un poder impresionante. Winston Churchill dijo que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. Es cosa importante. Es tan importante que, fíjense, los equipos profesionales de fútbol juegan como local y como visitante. Y cuando un equipo juega como local, estadísticamente lleva las de ganar. Si lo pensamos es sorprendente, porque estamos hablando de jugadores profesionales. La cancha mide lo mismo. La portería mide lo mismo. Son los mismos jugadores. Pero hay una diferencia cuando uno juega como local, y es que el público te está echando ánimo, te está echando porras. Ellos no están jugando, aparentemente, pero influyen en el juego, influyen en la victoria. En muchas ocasiones, la victoria o la derrota dependen del ánimo. Con esto en mente, acompáñame a la Escritura. Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, pero ánimo, dice otra versión. Yo he vencido al mundo. Jesucristo nos está haciendo saber que en la vida, en esta vida, en este mundo, enfrentaremos dificultades, enfrentaremos aflicciones, enfrentaremos problemas. Y su instrucción es, pero ánimo, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Todos enfrentamos aflicciones, todos enfrentamos dificultades. El cristianismo no es una religión donde mágicamente desaparecen tus problemas. Todos enfrentamos los mismos problemas independientemente de tu nivel espiritual. La diferencia es que vivimos con o sin ánimo, que enfrentamos esas aflicciones con o sin ánimo. Y aunque tratamos de hacer lo posible para que no se note que estamos en dificultades, que estamos en aflicciones, que estamos en crisis, todos eventualmente estamos. Todos. Si hay alguien aquí que no esté en aflicción o que no tenga problemas, el próximo sermón es de la hipocresía. Pero hoy se trata de enfrentar las aflicciones
con ánimo. Y Jesucristo nos dice, cuando hay aflicción, y va a llegar, no es si enfrentan aflicciones, no dice, van a enfrentarlas. No tengan duda en ello. La respuesta es enfrentarlas con ánimo. ¿Qué es el ánimo? La definición de ánimo, te voy a dar la definición del diccionario y la definición etimológica. Cuando Jesús nos dijo ánimo, ¿qué quiso decir? Fíjense, la definición de ánimo es fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. El ánimo es una fuerza o una energía para hacer, para resolver o para emprender algo. Eso quiere decir que sin ánimo es sumamente difícil resolver o emprender o hacer algo. Y etimológicamente viene de un vocablo griego que se traduce al español como soplo, aire, vida. ¿Qué tan lejos puedes llegar sin aire? ¿Qué tan lejos puedes llegar sin aire, sin ánimo? No muy lejos, no muy lejos. Y a veces es tan difícil mantenernos con ánimo. Nos levantamos ya sin ánimo. Y uno ve las noticias. Y si uno estaba poquito animado, con eso se desanima ya uno. Es difícil mantenerse animado, particularmente si uno trae problemas financieros. ¿Cómo mantenerse animado? ¿Cómo estar animado si estás teniendo problemas con tu pareja? Si tus hijos están saliendo de control, si tienes un problema de salud. Y Jesús nos hace saber, van a pasar por eso. Van a tener crisis financieras, matrimoniales, familiares. Se van a enfermar. Pero ánimo. Pero tengan ánimo, anímense a ustedes mismos. Es que el desánimo es un ataque espiritual. Es un ataque espiritual que debe ser combatido. Porque nuestro enemigo sabe que sin ánimo, sin aire, sin energía, sin fuerza, sin voluntad, no puedes arreglar nada. No puedes construir nada. No puedes lograr nada. Y hay una historia en la Escritura maravillosa que nos enseña la vida de un hombre que enfrentó el desánimo y lo derrotó. Y hay una fórmula de bendición para nuestra vida. Así que acompáñame con ánimo al libro de Nehemías, capítulo 4, verso 1. Es el momento en el que se va a reedificar el muro de Jerusalén. Y en lo que llegas al capítulo 4 del libro de Nehemías, permíteme ponerte en contexto. Nehemías era un hombre que vivía bien. Estaba al servicio de un rey persa. Era copero del rey. Vivía fuera de Jerusalén. Había nacido fuera de Jerusalén. Pero amaba sus raíces y amaba a su gente. Y en una ocasión, llegan unas personas y les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está nuestra nación? Y le dicen, está derruida. Vivimos en gran vergüenza. Nuestros muros están totalmente destruidos, nuestras casas. Estamos viviendo en la pobreza, no tenemos quien nos defienda. Y él siente un fuego en su corazón de reedificar esos muros. Tiene una visión muy improbable de realizar, porque él trabajaba para un rey y para un rey pagano. Pero él siente ese fuego en el corazón y siente que Dios le está enviando una misión prácticamente imposible: reedificar los muros de Jerusalén. Para poderlo lograr, él tenía que pedirle permiso al rey y que el rey lo dejara ausentarse. Además, tenía que pedirle recursos económicos, seguridad y toda una logística. Así que dice la Escritura que oró y fue a pedirle al rey este permiso improbable. Pero sucedió que, para sorpresa de muchos, el rey dijo, está bien, ¿quieres ir a construir los muros de una ciudad que no es mi ciudad? Para habitar una ciudad con una gente que no es mi gente y adorar a un Dios que no es mi Dios, está bien, hazlo.
Y Nehemías, sorprendido, ¿qué necesitas? Necesito dinero, mucho dinero. Ok, tómalo. Bueno, además necesito cartas, salvoconductos y protección. Está bien, hazlo. Y Nehemías dijo, esto es de Dios. Vio claramente la mano de Dios en ello. Dios puso una misión en su corazón y las puertas empezaron a abrir de forma sobrenatural para llevarla a cabo. Así que imagínense el ánimo con el que Nehemías emprendió esta misión. Ver la mano de Dios, saber que Dios lo iba a usar para reedificar los muros de Jerusalén y haber conseguido el permiso, los recursos y la armada del rey para hacerlo. Es un milagro, es un milagro. Y Nehemías va a ir a Jerusalén y va a empezar a reedificar los muros. Y esto que vamos a leer sucede en este contexto. Nehemías capítulo 4, verso 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, dos cosas. Número uno, el libro de Nehemías es prácticamente el diario de Nehemías. Es Nehemías quien lo escribe como un diario. Y número dos, Sanbalat. Cuando escuchas ese nombre, Sanbalat, sabes que es el malo. Nadie bueno se puede llamar tan feo. Entonces Sanbalat es el malo nomás por el nombrecito. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Era un gobernador de Samaria. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a permitir que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a lograr hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Nehemías está reconstruyendo el muro e inmediatamente se levanta la oposición. Sanbalat trata de impedir la reconstrucción por medio del ridículo, la intimidación y la amenaza. ¿Qué haría eso en el ánimo de Nehemías? Que empiecen a surgir enemigos y que digan, ¿de veras piensas que te vamos a permitir hacer eso? Ve nada más lo que estás haciendo. Con una zorrita que camine por ahí se cae ese muro. De mi cuenta corre que eso no sucede. Y es que la verdad es que siempre que te animas a hacer algo noble, algo correcto, especialmente si lo quieres construir para Dios, va a surgir inmediatamente la oposición. A nosotros como iglesia nos sucedió aquí nos subió un Sanbalat aquí en la colonia. Luego estábamos aquí y un Sanbalat que dijo, de veras que no van a ver. Y pues 5 veces nos clausuraron, lo vivimos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Sin ninguna razón. Y su problema era justo que íbamos a adorar a Dios. Siempre que se levanta algo para glorificar a Cristo, salen los Tobías y los Sanbalat. ¿Qué te dicen? Eso no va a pasar, no lo vamos a permitir. ¿De veras piensan que pueden lograr algo? ¿Te has pasado quizá en tu vida? Estás animado a hacer algo, tienes un sueño en tu corazón y te dicen, pero es que con ese físico no se puede. A esa edad, pues ya no. Te falta la experiencia, los recursos, los contactos y entra el desánimo. Y sabemos que desanimados no podemos llegar muy lejos. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta situación? Ante el ridículo, la duda, la intimidación, la amenaza. Verso 4, va a decir él, por eso oramos. Por eso oramos. ¿Qué hizo Nehemías cuando se vio amenazado? Se vio intimidado, sintió que su corazón se desanimaba. Él lo escribe de su propia mano, dice, por eso oramos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando empezamos a sentirnos desanimados. Orar, dice, por eso oramos. Escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos.
Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Nehemías y el pueblo empiezan a estar desanimados y Nehemías dice, no, vamos a orar. Fue lo que hicimos aquí en la iglesia, ¿recuerdan? Oramos por nuestro Sanbalat. Dios, cuídanos, Dios, protégenos. Dios, si tú nos has traído, no permitas que nos saquen. Y si se puede, tener un fuego lento ahí un ratito. Y se animó nuevamente el pueblo. Se animó y empezaron a trabajar y llegaron a construir el muro a media altura. Verso 7. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Momento. Combaten el desánimo, empiezan a construir y ahora no solamente son Sanbalat y Tobías. ¿De dónde salieron los árabes, los amonitas y los asdodeos? Ahora son más. Parece ser que cuando empezamos a hacer cosas y Dios nos empieza a respaldar, empiezan a surgir enemigos de la nada. Empiezan a surgir enemigos donde no había. Tenían 2, ahora tienen 4. Se empiezan a juntar entre ellos contra ti. Yo recuerdo que nosotros no teníamos ningún problema en el condominio donde vivimos hasta que hicimos unos estudios bíblicos en un salón común. Donde hacen borracheras, donde hacen, no les cuento, qué tanta cosa, pero hicimos unos estudios bíblicos y ¿qué creen? Empezaron a salir por todos lados. Cuando tienes respaldo de Dios, cuando las cosas te empiezan a ir bien, cuando no lograron desanimarte, no se rinden, llegan más, con más ánimo de desanimarte. Enemigos por todos lados. Y ya sabemos cuál era la respuesta de Nehemías, ¿no? Casi Nehemías ante el desánimo, oraba. Y eso dice el verso 9, ¿qué hizo nuevamente? Oramos. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Era un hombre que no se desanimaba fácilmente. ¿Cuál es el problema? ¿Nos pueden atacar? ¿Cuál es el problema? ¿Son muchos? Bueno, pues nos vamos a defender. Pero no vamos a detenernos. Era un hombre de ánimo. Y así lo hizo. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Verso 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Ahora, la fuente del desánimo no solamente está en el exterior. Ahora el desánimo se está gestando en el mismo interior de la nación. Y nos deja saber Nehemías, particularmente, que era la gente de Judá quienes empezaron a decir, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y que llegaban y le decían, entre ellos mismos, pero los de Judá, y eso es muy importante, van a saber por qué, nos van a atacar por todos lados. No vamos a poder. Y esto debió haber sido una causa de un gran desánimo a cualquier hombre. Porque la tribu de Judá, fíjense qué increíble, se estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén para poder volver a rendir culto a Dios en Jerusalén y empezar a ser una nación con un gobierno. Y todos los reyes de Israel eran de la tribu de Judá. Todos los reyes, exceptuando el primer rey, todos fueron de la tribu de Judá. Lo que quiero decirte es que si a alguna tribu le convenía en Israel que se reedificara esa ciudad y se reedificara esos muros, era a la tribu de Judá. Porque ellos eran el linaje de reyes.
Y son ellos mismos los que en medio del desánimo dicen no vamos a poder. Es que es demasiado trabajo. Es que nos van a atacar por todos lados. Ahora Nehemías ya no se encuentra como ese niñito que vimos en el video tratando de saltar y con todo el mundo animándolo. No, imagínense ese niñito tratando de saltar y que sus mismos compañeros le digan, no vas a poder. No se puede. Mejor vamos a regresarnos. Mejor vamos a rendirnos. Porque bueno, luchar contra el desánimo de los ajenos se podrá, pero de los de casa, ¿cómo enfrentas ese desánimo? Todos hemos vivido eso. Y es un golpe fuerte. Cuando no recibes el ánimo de la gente que tú piensas te va a entender. Que comparte tu sueño y tu anhelo y tu misión. Yo esto ya lo he platicado antes, pero no puedo olvidar el entusiasmo que sentí cuando Dios me llamó al pastorado. Era el hombre más animado del mundo. Y fui con pastores a compartir. No teníamos nada, pero teníamos ánimo. No sabíamos dónde iban a predicar, pero sabía que lo iba a hacer con ánimo. No sabíamos dónde nos íbamos a reunir, pero sabíamos que lo íbamos a hacer con ánimo. No sabíamos ni cómo hacerlo, pero teníamos ánimo. Y fui con pastores y les dije que los pocos que conocía, y les dije que Dios me ha llamado al pastorado. Y yo pensé que iba a decir, ¡bravo! Bien, uno más, vamos a compartir. ¿Y saben cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Uy, pues ahora sí vamos a orar por ti, por tu familia, porque ahora sí el diablo, y ahora sí la va a agarrar contra ti. ¡Qué miedo! Yo estaba emocionado y voy con los que deben de apoyarme y no, pues ahora sí mucho ayuno y mucha oración, porque ahora sí, pues el diablo va a querer acabar contigo y con tu linaje. No, pues mejor me regreso, ¿no? No, es que la vida del pastor es una vida muy difícil. Uy, sus hijos, todos los hijos de pastor están traumados. Yo dije, los míos ya llegaron traumados desde antes del pastorado, que no le echen culpa al pastorado. Una vida muy solitaria. Muchos pastores sufren depresión. Yo no, muchas gracias. ¿Para qué vine a preguntarles? Con todo el ánimo que yo tenía. Hemos sentido, ¿qué te ha pasado a ti? Que compartes tu sueño, tu anhelo con tu gente cercana, tu familia, tus amistades. Y en lugar de darte una palabra de aliento, te dan una palabra de desánimo. Y ven todos los obstáculos y todos los contras en lugar de ver los pros. Amén. ¿Qué hace Nehemías en esta situación? Verso 13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. Ya sabemos que eran un hombre que oraba. Seguían orando, pero fíjense lo que va a hacer aquí Nehemías. Examina la situación y les dice al resto del pueblo, no les tengan miedo. No tengan miedo. Acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas, y por sus hogares. Nehemías dice, examina tu situación y toma las medidas necesarias. En este caso había un peligro inminente de un ataque. Él examinó la situación y tomó las medidas. Protegió lo más vulnerable con lo que tenía, pero de una instrucción precisa, que es la médula de este mensaje. Le dijo al pueblo, no se olviden del Señor. No se olviden lo que el Señor ha hecho. No se olviden de dónde Dios nos sacó. No se olviden de todas las puertas que Dios abrió. No se olviden que estamos aquí por voluntad de Dios. No se olviden que hemos enfrentado ya adversidad en el pasado y Dios nos ha sacado. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer. Y esa es la clave que te quiero compartir hoy.
cuando estés en el desánimo, cuando tu circunstancia no sea la mejor y cuando no encuentres nadie que te tiende la mano o que te dé una palabra de aliento, acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Porque no es la primera vez que pasamos una crisis. Ya hemos pasado otras crisis. Y aquí estamos. No es la primera vez que has pensado en rendirte. Pero Dios te ha sostenido y aquí estás. No es la primera vez que te dan un reporte médico adverso. Y Dios lo sacó adelante. Ahora que mi suegra estuvo tan grave y tan delicada, que cada día era un diagnóstico peor y peor y peor, hasta prácticamente no quedar esperanza, ve a mi esposa caer en el desánimo. ¿Qué le dices cuando no están dando ninguna esperanza? Cuando preguntas, ¿hubo alguna mejoría? Y dice, no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado su situación. Y yo le dije a mi esposa algo. Le dije, Belma, ya hemos estado aquí antes. No es la primera vez que nos dicen que no hay esperanza. Y si Dios nos sacó en aquella vez, va a volver a levantar a tu mamá. Y aquí está mi suegra hoy en primera fila. Recuerden al Señor. Recuerden lo que Dios ha hecho. Dios no nos saca al desierto para dejarnos morir ahí. Y fíjense lo increíble. En todo el libro de Nehemías, léanlo. En todo el libro de Nehemías, en el cual el diablo intenta desanimarlo una y otra vez, no hubo una sola batalla. Nehemías no va a pelear ni una sola vez. No lo atacaron ni una sola vez, ni siquiera intentaron atacarlo. Era un engaño del enemigo para desanimarlo. Porque el único que podía detener esa obra era Nehemías. Porque Dios le había dado a él el poder de reconstruir los muros. A mí me dijeron lo mismo. El diablo va a ser tu enemigo. El diablo te va a ocasionar problemas. Aguas con el diablo. Mentira. El problema para el diablo soy yo ahora. Él es el que tiene problemas. Él es el que oye hablar de Bea y se atemoriza, no nosotros. Era una mentira. Yo les he dicho esto, que yo me imagino un diablito en la noche que se levanta llorando y llega su papá diablo y dice, ¿qué pasó, mijo? Tuve una pesadilla. ¿Qué soñaste? Soñé con Bea y con el pastor Mauricio. ¿Sí? Mi familia toda sirve a Dios. Toda mi familia sirve a Dios. Hasta mis hijos, los traumados, sirven a Dios con entusiasmo y por voluntad propia, porque es su deseo servir a Dios. Puras mentiras. Es que la vida de pastor es muy difícil. ¿Saben qué me dijeron? Que me iba a morir de hambre. Yo nomás. Me dijeron, te vas a morir de hambre. Y vean nomás. Puras mentiras para desanimarnos. Si no conoce, si no ha leído el libro de Nehemías, puede intuir el final. El muro fue completamente reedificado. Nehemías cumplió su misión. Pero la cumplió porque fue un hombre que supo vencer el desánimo. Y usted tiene una familia que reconstruir. Usted tiene una vida que reedificar. Tiene un sueño de parte de Dios que concluir. No permita que el desánimo lo detenga. Yo, como el apóstol Pablo, estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no va a dejar su muro a media altura. Dios lo va a concluir, pero cuenta con su ánimo. Y llegará el día que toda aflicción termine. Va a llegar el día que ya no va a haber más enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni obstáculos. Y lo único que nos va a quedar es la historia de cómo reaccionamos ante la adversidad. Cómo encaramos la aflicción. Y la instrucción del maestro es ánimo, porque la victoria está asegurada. No te dejes engañar. Y el escritor de Hebreos, acompáñame, Hebreos 12:1, nos permite vislumbrar una realidad espiritual maravillosa para animarte en este día. Hace la analogía
de la vida como una carrera, donde estamos en un estadio y que en el cielo hay una multitud de personas animándote a no rendirte, animándote a que sigas adelante, animándote a que no te rindas. Y en el contexto en el que escribieron esto, las carreras no eran de velocidad, como son hoy. Las carreras eran de resistencia. Y fíjense lo que nos deja saber la Escritura. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios, por medio de la Escritura, te anima hoy en tu problemática a continuar con ánimo. Y dice que te sirva de estímulo, que hay una gran nube de testigos viéndote desde el cielo, hombres y mujeres de fe. Está hablando de Abraham, de Moisés, de Noé, de Daniel. Pero ahí están tus antepasados también. Quizá ahí está tu abuelita, tu hermano, tu tatarabuelo que no conociste. Y te están viendo y te están animando. Una gran nube de testigos diciéndote ánimo, y por encima de todos ellos, en el trono de gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndote ánimo, ten ánimo, porque yo estoy contigo y yo he vencido al mundo. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.